Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo se encuentran? Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Ricardo. Bien, gracias. Bueno, bienvenidos. Bueno, estamos solo conectados 4 personas, no importa, vamos a dar inicio así, los que estemos, honrando la puntualidad de ustedes, el compromiso de ustedes, ¿listo? Y pues a medida que vayan llegando los demás estudiantes, pues ahí se van conectando y se irán uniendo a la conversación. De igual manera, como esta clase, al igual que todas, quedan grabadas, quedan subidas allí en el aula virtual en anuncios, pues no hay ningún inconveniente, porque los que lleguen tarde van a poder escuchar la grabación desde el inicio. ¿Listo? Bueno, entonces demos inicio al tema de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio al tema de hoy. Bueno, el tema de hoy se llama las instituciones jurídicas propias de los contratos civiles. No solo de los contratos civiles, yo diría que también de los contratos comerciales, civiles y comerciales. Es decir, hoy vamos a mirar unas instituciones jurídicas que son indispensables al momento, digamos, de resolver cualquier incumplimiento de un contrato o cualquier conflicto que se presente en torno a un contrato. Si vamos a mirar esas instituciones jurídicas propias de los contratos, tanto civiles como comerciales, pues que todos deben conocer en este curso de contratos, porque es que si no se ven ahorita, no se ven en ninguna otra asignatura. Entonces, no podemos dejarlas pasar de este curso. Pues ya estamos a puertas, estamos terminando curso, debemos de igual manera abordarlas. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido por estas figuras que son esenciales de los contratos y de las obligaciones, ¿cierto? Que básicamente van a servir como herramientas de defensa o herramientas de resolución o de extinción e incluso de distribución del riesgo, ¿cierto? Y es decir, herramientas de defensa, de resolución y de extinción de contratos y distribución del riesgo en los contratos. Entonces vamos a empezar vamos a empezar hablando primero vamos a mirar primero esta y luego nos devolvemos, que quedaron en desorden. Vamos a mirar esta. Bueno, miremos primero esta, la condición resolutoria tácita. ¿Sí? ¿Qué es eso de la condición resolutoria tácita? Pues la condición resolutoria tácita es una institución jurídica, diría que la más importante de los contratos, y básicamente vamos a poder echar mano o hacer uso de ella en los contratos bilaterales, ¿sí? Los contratos bilaterales. Recuerden que los contratos bilaterales son aquellos contratos en los cuales las dos partes quedan obligadas, ¿cierto? Las dos partes adquieren obligaciones en el contrato. Esos son los contratos bilaterales, ¿cierto? A diferencia de los unilaterales, donde entre las dos partes solo una queda obligada. En los bilaterales ambas partes quedan obligadas. Entonces, la condición resolutoria tácita, ojo, la encontramos regulada allí en el artículo 1546 de nuestro Código Civil. Nos dice lo siguiente. Dice, en los contratos bilaterales, vuelve y nos recalca, los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Y se llama tácita porque la ley la entiende incorporada sin necesidad de escribirla. Ojo, ¿por qué se llama
condición resolutoria tácita. Ojo. ¿Y cuándo aplica? Entonces, primero aplica en los contratos bilaterales. En todo contrato bilateral se entiende que va envuelta la condición resolutoria tácita. ¿Y por qué se dice que se entiende que va envuelta en todo contrato bilateral? Porque así las partes no estipulen en el contrato, no pongan una cláusula, ¿cierto? Así no mencionen nada en el contrato, se entiende que es un elemento de la naturaleza de ese contrato, ¿sí? Que le pertenece a ese contrato. Tiene que ser un contrato bilateral. Pues contratos bilaterales tenemos muchísimos, ¿cierto? Entonces, a todos los contratos bilaterales le va a pertenecer esta institución jurídica de la condición resolutoria tácita. Y se llama tácita porque no necesitamos escribirla en el contrato, mencionarla, sino que si no, nada se dice sobre ella en el contrato, se entiende que está allí y que está pactada en la ley. Se entiende pertenecerle porque está en la ley, ¿cierto? Está en el artículo 1546. ¿Y por qué se llama condición resolutoria? Nos dice que de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Ojo, la condición resolutoria tácita, la del 1546, es una figurita propia de todos los contratos bilaterales que vamos a poder usarla o hacer uso de ella, acudir a ella, cuando uno de los contratantes no cumpla con sus obligaciones. Es decir, cuando uno de los contratantes incumplió con una o más de sus obligaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer la parte cumplida? La parte cumplida pues va a tener derecho a hacer uso de la acción de la resolución judicial del contrato, que es esta. Vamos a mirarla. La resolución judicial del contrato. ¿Cómo así? ¿Qué es la resolución judicial del contrato? Pues la resolución judicial del contrato es el derecho que tiene en el contrato bilateral la parte que ha cumplido con sus obligaciones de exigirle a la contraparte, a la parte incumplida, que cumpla con sus obligaciones o que se termine el contrato, ¿sí? Que se termine el contrato o que cumpla con las obligaciones. Es decir, tiene dos opciones, ¿sí? O pedir el cumplimiento o pedir la resolución del contrato. La resolución del contrato significa terminar el contrato y volver las cosas a su estado anterior. Entonces, devolverlo entregado. Si hubo entrega de dinero, si hubo entrega de cosas, si hubo permuta, entrega de bienes, se deben restituir esos bienes, se debe restituir el dinero dado, se deben restituir las prestaciones o las obligaciones dadas, ¿no? Y las cosas vuelven a su estado anterior y el contrato se da por terminado. Ojo, como aquí en esta figurita, me fui para adelante, excúsenme. Como aquí en la condición resolutoria tácita, es decir, una de las partes ha cumplido, ¿cierto? Con sus obligaciones y la otra es la que incumple, pues la cumplida, que ha cumplido con sus obligaciones, tiene derecho a exigir de la incumplida el pago de la indemnización de perjuicios en ambos casos. El pago de la indemnización de perjuicios, ¿sí? Entonces sabemos siempre en un contrato bilateral, cuando ambas partes quedan obligadas, que si una parte no cumple y la otra sí, pues la parte cumplida, con base en esta figurita del 1546, tendrá derecho a exigir ante un juez que su contraparte le cumpla con lo pactado o pedirle al juez que se termine el contrato y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Es decir, pedirle al juez también que se le reconozca y se le paguen los perjuicios, ¿sí? Perjuicios que, como les había dicho
deben probarse. Quien demanda debe probar cuáles fueron los perjuicios, debe tasarlos para que el juez los reconozca y los declare. Si se pactó cláusula penal en ese contrato, cláusula penal por incumplimiento, pues se tiene derecho al cobro del monto de la cláusula penal, ¿cierto? Entonces, esta condición resolutoria tácita, de la que nos habla el 1546, como les digo, permite o la resolución del contrato, que es pedir que el contrato se deshaga, se termine, volviendo las cosas al estado anterior a la contratación, es decir, haciéndose las restituciones mutuas, ¿cierto? O bien el cumplimiento forzado, es decir, la parte que cumple puede pedirle al juez que su contraparte cumpla con lo pactado en el contrato, ¿cierto? Que el juez obligue a la otra parte para que cumpla con su obligación contractual. Y en ambos casos con indemnización de perjuicios. Creo que esto ya lo habíamos mencionado cuando estábamos estudiando los contratos bilaterales, ¿cierto? Requisitos para que opere la condición resolutoria. ¿Cuáles serían? Pues el primero, que sea un contrato bilateral, ¿cierto? Que estemos hablando de un contrato bilateral donde hay obligaciones recíprocas de ambas partes, ¿cierto? Segundo, que una de las partes incumpla con sus obligaciones, ¿cierto? Es decir, que el deudor no haya ejecutado su obligación o la haya ejecutado de forma imperfecta o tardía, ¿sí? Y tercero, que haya un cumplimiento de la otra parte, es decir, que quien demanda, quien reclama, ¿cierto? Quien sí cumplió, tuvo que haber cumplido con sus obligaciones o estar allanado a cumplir las que falten. Porque es posible, digamos, que quien demanda tenía una obligación al inicio del contrato y luego venía una obligación de su contraparte, del demandado. Y después de esa obligación de su demandado venía el cumplimiento de otra obligación del demandante. Entonces se necesita que ese demandante haya cumplido con su primera obligación y que esté dispuesto a cumplir con las que le quedan pendientes, ¿cierto? Con las siguientes obligaciones. Por ejemplo, que dio la mitad del precio, pero el vendedor no asistió a la firma de la escritura. Y a la firma de la escritura el comprador tenía que dar la otra mitad del precio. Entonces, que esté dispuesto a cumplir con la entrega de la otra mitad del precio, ¿sí? Esa es la famosa condición resolutoria tácita, ¿sí? Entonces, miren, la del 1546 y esa va en todos los contratos bilaterales. Y opera cuando uno de los contratantes no cumple lo pactado y la otra parte sí. ¿Listo? Ahora, volviendo a la resolución judicial del contrato, digamos, la resolución judicial del contrato es el efecto que se genera después de que se hace uso de la condición resolutoria tácita. Es decir, la condición resolutoria tácita es el sustento legal para poder exigir, para que la parte cumplida pueda exigir de la parte incumplida o el cumplimiento del contrato o la terminación del contrato, y en ambos casos con indemnización de perjuicios, ¿cierto? Es decir, que lo que se va a pedir o la acción que va a iniciar esa parte cumplida es la resolución judicial del contrato, ¿sí? Esa es la acción que va a promover la resolución judicial del contrato, o esa va a ser la pretensión que va a pedir la parte cumplida, ¿cierto? Y como les digo, pues está basada en la condición resolutoria tácita. ¿Cuáles, digamos, serían los requisitos? También que el contrato bilateral, que haya un contrato bilateral, ¿cierto? Que haya un incumplimiento de la obligación por parte del otro contratante y que quien demanda haya cumplido, ¿cierto? Que haya cumplido. Ahora, en la resolución judicial del contrato,
pues van a haber efectos retroactivos, porque el juez va a poder, cuando ordena la resolución, cuando ordena la terminación del contrato, a su vez ordena las restituciones mutuas de las obligaciones dadas, ¿cierto? Entonces usted devuelva lo que recibió y usted también devuelva lo que le entregaron, ¿cierto? Es decir, restituciones mutuas, las cosas vuelven a su estado anterior como si nunca hubiese existido ese contrato. Ese, digamos, es el efecto retroactivo, que el juez ordena volver las cosas a su estado anterior. Entonces la resolución no solo termina el contrato hacia el futuro, porque obviamente cuando el juez declara terminado el contrato o resuelto el contrato, pues a partir de ahí hacia adelante, pues el contrato ya no produce efectos jurídicos, pero a su vez de ahí hacia atrás, a partir de esa decisión produce efectos hacia atrás, retroactivos, y es que, oiga, las obligaciones que ustedes se dieron aquí o las prestaciones mutuas que ustedes realizaron aquí deben devolverse, deben volver a su estado anterior. Si usted recibió un carro y usted recibió un dinero, vea hermano, devuelva el carro y usted devuelva el dinero, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Y cuál es el efecto frente a terceros? Porque puede suceder, digamos, que si el vendedor incumplido, quien no hizo entrega de la cosa al comprador y el comprador ya le pagó el precio, por ejemplo, pero el vendedor no entregó, incumplió, y no entregó porque le vendió a un tercero. Lo que debía entregarle a este comprador, lo vendió dos veces, se lo vendió a otra persona. ¿Sí? Pero resulta que ese tercero que compró fue un comprador de buena fe. ¿Sí? Fue un comprador de buena fe. Entonces la pregunta es, bueno, y al declarar la resolución judicial del contrato, es decir, que las cosas vuelvan a su estado anterior, ¿cierto? O que las cosas se cumplan, ¿sí? Que el contrato se cumpla, porque recuerden que la parte cumplida tiene dos opciones, o pedir la resolución del contrato o pedir que se cumpla el contrato. Pero si la parte cumplida pide que se cumpla el contrato, por ejemplo, que le hagan la entrega de la cosa comprada, que él ya pagó el precio, pero resulta que el vendedor le vendió a un tercero ya la cosa y ese tercero fue un comprador de buena fe, es decir, un comprador que no sabía del contrato que había, por ejemplo, conmigo, contrato anterior, ¿cierto? Entonces allí esa resolución judicial del contrato, es decir, el juez no podría declarar que se haga la entrega de ese bien porque para eso tendría que anular la venta que se hizo con el tercero, con el comprador de buena fe, con el otro comprador. Y si fue un comprador de buena fe, pues no puede anular la venta. ¿Sí? Entonces, digamos que allí no procedería la restitución de las cosas, es decir, no produce los efectos hacia atrás, sino lo que habría allí lugar es a que ese vendedor incumplido habría lugar a dar por terminado el contrato, ¿cierto? Pero con pago de indemnización, con el pago de la indemnización, es decir, no habría lugar al cumplimiento de la obligación, pero sí a la terminación del contrato y el pago de la indemnización o de los perjuicios por parte del vendedor, es decir, el vendedor tendría que pagar la indemnización de perjuicios o la cláusula penal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede hacer entrega de la cosa ya que se la vendió un tercero y ese tercero fue un comprador de buena fe. Entonces el juez no podría anular ese contrato. Distinto es si ese comprador fue un comprador de mala fe, si ese comprador sabía, ¿cierto? Habría que probar eso. Hubo una conspiración allí, un concierto, ¿cierto? Y ahí sí el juez podría declarar la nulidad de esa venta y ordenar que solicitarle, por ejemplo, a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que anule esa venta y ordenar que se firme la escritura a quien está demandando, a la parte cumplida, ¿cierto? Y también con indemnización de perjuicios. ¿Listo?
Bueno, las restituciones mutuas, ¿qué pasa con las restituciones mutuas? Ojo, como en la resolución judicial del contrato se deben volver las cosas a su estado anterior, ¿cierto? Excepto que se hayan vendido y los compradores hayan sido de buena fe. De resto hay que restituir las cosas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con los frutos? ¿Cierto? ¿Qué pasa con los frutos y abonos que produjo, por ejemplo, el bien? Supongamos que si era, por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble, ¿sí? Y el vendedor incumplió con la entrega, o no, o supongamos que el vendedor hizo la entrega material del inmueble, entregó las llaves de la casa, ¿cierto? Y el comprador entró en posesión de la casa y la puso en arriendo, comprador. Resulta que el comprador no pagó todo el precio de la casa. Entonces, quien demanda es el vendedor. El vendedor dice, mire, yo le hice entrega material, yo acudí a la notaría, él solo me dio lo de la promesa de el dinero de la promesa de la venta, pero no acudió a la notaría, el comprador, y no me pagó el resto del precio de la casa. Entonces, señor juez, por favor, resuelva ese contrato. Délo por terminado y vuelva a las cosas a su estado anterior. Ahí, ¿qué va a pasar entonces con los frutos y abonos que produjo, por ejemplo, la casa? El comprador recibió la casa, pero la recibió y la puso en arriendo. ¿Qué pasa con esos arriendos que obtuvo ese comprador incumplido? Ah, en principio, esos frutos o esos abonos que obtuvo el comprador incumplido, como las cosas como tienen que restituirse las cosas, es decir, como al comprador incumplido se le va a devolver el dinero que él dio inicialmente en la promesa y él tiene que devolver la casa que recibió. Pero entonces, ¿qué pasó con todos los arriendos que él recibió? Pues tiene que reintegrarlos, tiene que reconocérselos también al dueño de la casa, es decir, al vendedor. Tiene que restituir esos frutos de los cánones de arrendamiento, los frutos percibidos. O si fue el negocio de una finca, por ejemplo, y la finca tenía cultivos y dio cosecha, durante ese periodo estaba a punto de dar cosecha, y él cogió los frutos, las cosechas y las vendió, ¿cierto? El comprador que ya estaba en posesión material de la finca, ya tenía estaba con la tenencia de la finca, eh, y vendió los frutos, pues tendrá que reconocerle ese dinero al vendedor, ¿cierto? Ahora, si se hicieron mejoras, ¿qué sucede si se hicieron mejoras? Es decir, si el comprador hizo mejoras, cogió la casa y la remodeló. ¿Mm? ¿Cómo se pagan esas mejoras allí? Ojo, si las mejoras fueron mejoras necesarias, es decir, necesarias para que la casa eh, funcione y preste los servicios para los que es una casa. Digamos que habían unas tejas rotas, que había una pared quebrada, que habían filtraciones de agua, que había problemas de tubería, y ese comprador durante el tiempo que estuvo la casa mandó a arreglar todo eso, ¿cierto? Pues esos gastos se los tiene que reconocer el dueño de la casa, el vendedor, al comprador, ¿cierto? Eso los debe reconocer. Pero si fueron mejoras suntuosas, es decir, que llegó el comprador y dijo, no, yo aquí voy a hacer es una cosa, le voy a meter a esto es estuco veneciano, le voy a poner es mármol, le voy a quitar esa tableta y voy a poner es mármol y le voy a poner a esto no sé qué, y bueno, y hace un poco de mejoras suntuosas, ¿cierto? Pues esas mejoras suntuosas se deben reconocer, eh, muchos se deben asumir por ambas partes eh, por mitad, ¿sí? Por mitad. ¿Por qué? Porque el vendedor se va a beneficiar también de esas mejoras suntuosas. ¿Por qué se va a beneficiar? Porque pues la casa
va a valer más, ¿cierto? Pero como no fueron autorizadas, como fueron suntuosas, no fueron autorizadas por el vendedor, ¿cierto? Pues digamos que el vendedor no tiene que asumir todas las consecuencias de los actos que haya asumido el comprador. Entonces digamos que eso se distribuye, se reparte equitativamente entre las dos partes, entre el vendedor y el comprador, ¿sí? Con los deterioros, como ya les dije, contratante incumplido responde por los daños que haya sufrido la cosa mientras estuvo en su poder. Sí, que por ejemplo, no sé, se rompió un vidrio, algo pasó, le pasó a la casa, ¿cierto? Durante el periodo en que el comprador incumplido tuvo la casa, y pues él tuvo que hacer las reparaciones, los ajustes, ¿no? Pues eso los asume él por incumplir, ¿cierto? Formas de terminación del contrato. Ah, bueno, pero no, todavía no nos vayamos allá. Entonces devolvámonos ahora sí y miremos la primera que íbamos a mirar, la excepción de contrato no cumplido. Miren que esta excepción de contrato no cumplido se parece mucho a la condición resolutoria tácita, se parece mucho a la resolución judicial del contrato, pero resulta que la excepción de contrato no cumplido o la exceptio non ad impleti contractus opera diferente. Ya vamos a ver por qué. Y la encontramos regulada en el artículo 1609 del Código Civil. ¿Y en qué consiste la exceptio non ad impleti contractus? O la excepción de contrato no cumplido. Digamos, esta va a ser una acción, una figura, una institución jurídica de la cual va a poder hacer uso el demandado. El demandado. Es decir, no es una figura, no es una institución jurídica para accionar, para demandar, no la es. Es una institución jurídica para defenderse, es decir, para el demandado, cuando es demandado. Miren que la resolución judicial del contrato, junto con la condición resolutoria tácita, son instituciones jurídicas para la parte cumplida, es decir, para que la parte cumplida demande, accione el aparato judicial y demande a la incumplida. La excepción de contrato no cumplido es al revés. Es para que el demandado se defienda frente a una demanda de su contraparte. Pero, ¿por qué se va a poder defender o cómo se va a poder defender? Pues cuando su contraparte lo demanda, exigiéndole el cumplimiento, pero resulta que esa parte que demanda también ha incumplido. Es decir, ambas partes han incumplido sus obligaciones y una de ellas demanda a la otra, exigiendo el cumplimiento. Entonces, claro, la demandada, a la hora de contestar la demanda, puede proponer la excepción de mérito o de fondo, porque no sería una excepción previa, sino sería una excepción de mérito de fondo, es decir, que enerva la acción, ataca la acción, la tumba la pretensión, y podría terminar el proceso, acabar el proceso, bajo esta figurita jurídica de la excepción del contrato no cumplido. Entonces contesta la demanda, le dice al señor juez, el demandante no tiene cómo exigir el cumplimiento de mi obligación, toda vez que él no ha cumplido con sus obligaciones. ¿Sí? Entonces, como él no ha cumplido, no puede exigirme el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Entonces, si el juez verifica que efectivamente el demandante también está en mora de cumplir sus obligaciones, pues va a decir, ah, no, aquí lo que hay es un mutuo disenso tácito. Ambas partes han incumplido, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el efecto del uso de esa institución jurídica en el proceso? Pues que el juez va a decir, no, pues aquí aquí yo no puedo correr, digamos, darle
crédito a las pretensiones del demandante, ni hacer cumplir las pretensiones del demandante, porque el demandante no tiene el derecho para exigir el cumplimiento, porque él también ha incumplido. Entonces, el juez queda como atado de manos, es como como si tuviera que dar un fallo inhibitorio, pero entonces el juez lo que tiene que hacer es sencillamente dar por terminado el proceso. Y bajo esta figura de la exceptio non ad impleti contractus, ¿cierto? Decir que con fundamento en el artículo 1609, toda vez que la parte demandante también está en mora de cumplir sus obligaciones, pues no puede exigir el cumplimiento de su contraparte y tendría que declarar la terminación del proceso. Entonces la pregunta es, bueno, declara la terminación del proceso y ¿qué pasa con el contrato? Pues el contrato sigue vigente allí, pero sigue vigente incumplido e incumplido por ambas partes ese contrato. ¿Qué podría hacer la parte demandada junto con la excepción non ad impleti contrato? Es decir, cuando es demandado y él propone la excepción, podría proponer la excepción e incluso podría presentar una contrademanda. Podría presentar la contrademanda solicitándole al juez la resolución judicial del contrato, diciéndole al juez, mire señor juez, ninguno de los dos hemos cumplido. Es decir, el señor no puede exigir el cumplimiento de mi obligación porque él también está en mora y mire, estas son las pruebas. Por ende, yo le solicito, señor juez, que aprovechemos esta instancia judicial, este proceso que se ha abierto, se ha trabado, y le ruego dé por terminado el contrato, por mutuo disenso tácito, porque ambos incumplimos, ¿sí? Allí sí el juez puede darle trámite a la contrademanda, ¿cierto? Y podría declarar la terminación del contrato o la resolución del contrato, volviendo las cosas a su estado anterior también, en vista de que ninguno de los dos cumplió, ¿cierto? Entonces allí sí terminaría, el juez le daría muerte a ese contrato, o sea, lo anularía, lo terminaría. De lo contrario, ojo, de lo contrario, la resolución judicial del contrato no aplicaría. Es decir, la resolución judicial del contrato, para que un contrato se dé por terminado por el incumplimiento de una de las partes o de las dos partes, ojo, se requiere que haya una demanda. Se requiere que una o las dos partes soliciten la resolución judicial del contrato. Es decir, tiene que ser declarada por el juez. No opera, no opera, digamos, no opera sin declaratoria judicial, a menos que las dos partes, a través de la conciliación o de la transacción de mutuo acuerdo, digan, no, pues mire, terminemos este contrato, restituyamos las cosas de mutuo acuerdo, nos ponemos de acuerdo, lo damos por terminado y llegamos a un mutuo acuerdo. De esa manera, pues de mutuo acuerdo podría darse por terminado el contrato, ¿cierto? Pero si no hay mutuo acuerdo, pues quien tiene que declarar la terminación del contrato es el juez. Quien tiene que declarar la resolución del contrato es el juez, por eso se llama resolución judicial del contrato, ¿sí? Entonces, allí sí, digamos que la excepción de contrato no cumplido podría generar también la terminación del contrato si se propone la contrademanda, ¿sí? De lo contrario, no, de lo contrario el contrato quedaría vigente y lo único que termina es el proceso, pero el proceso no termina el contrato en la exception non ad impleti contractus. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia entre esas tres figuritas? Bueno, los requisitos, digamos, para que prospere la excepción de contrato no cumplido, pues también que sean un contrato bilateral, porque digamos que esta figurita de la exception non ad impleti contractus también es propia de los contratos bilaterales, ¿no?
así como la condición resolutoria tácita también lo es propia de los contratos bilaterales, así como la resolución judicial del contrato también es propia de los contratos bilaterales, ¿cierto? El otro requisito es que, pues que haya un incumplimiento de la contraparte, que ya lo dijimos, y que quien alega la excepción, eh, pues tenga la voluntad de cumplir una vez la otra parte lo haga, porque, bueno, eso también puede suceder. Porque puede suceder que el demandado que alega, digamos, la excepción, la non ad impleti contractus, ¿cierto? Puede decir, mire, señor juez, yo no estoy obligado a cumplir porque él incumplió, pero si él cumple con su obligación, yo con mucho gusto cumplo con la mía, ¿sí? Entonces el juez podría también decirle al demandante, venga, mire, efectivamente aquí usted no ha cumplido, cumpla con su obligación, que su contraparte se allana a cumplir con la parte, con la obligación que a él le corresponde, ¿sí? Entonces podría rescatarse el contrato, podría salvarse el contrato y podría darse el cumplimiento del contrato. Entonces miren los efectos que se pueden generar a partir de la exception non ad impleti contractus, ¿cierto? Y la diferencia con la resolución judicial del contrato, que son figuritas bien distintas, ¿no? Bueno, los efectos jurídicos de la excepción, de la non ad impleti contractus, pues que enerva la acción, es decir, desvirtúa la acción, la cava, la tumba, ¿cierto? Tumba la pretensión y impide la indemnización también, porque en la excepción de contrato no cumplido, digamos que como hubo incumplimiento de ambas partes, ninguna de las partes está obligada a pagar indemnización de perjuicios ni cláusula penal. Es decir, que allí, en caso, por ejemplo, de que se termine el contrato, en la contrademanda, ¿cierto? Que se pida la resolución del contrato y el juez dé por terminado el contrato por incumplimiento de ambas partes, aquí no va a haber tasación de perjuicios para ninguna de las partes, porque ambas incumplieron, ¿sí? Entonces, se pierde, digamos, el derecho a pedir indemnización de perjuicios. Y, como les decía, si no se contrademanda, ¿cierto? Si no se pide la extinción, pues el contrato queda vigente, queda como en suspensión allí ese contrato, porque queda incumplido. Se congela, digamos, el contrato, pero persiste, a menos que se contrademande, ¿cierto? Y se pida la resolución del contrato. Entonces, si nosotros hacemos un comparativo entre resolución y entre excepción versus resolución, es decir, entre la excepción de contrato no cumplido y la resolución del contrato, tenemos lo siguiente. Ojo, la resolución, pues la resolución judicial del contrato o la condición resolutoria tácita, la tenemos en el 1546, que lo que busca es atacar, ¿cierto? Atacar a través de la demanda, pidiendo que se deshaga el contrato o que se cumpla, ¿cierto? Y cobrando los perjuicios. ¿Quién la usa? El contratante cumplido. Mientras que en la excepción de contrato no cumplido, en la non ad impleti contractus, la del 1609, el objetivo es defenderse, justificar por qué no se ha cumplido. Y quien la usa, pues es el contratante demandado, que alega el incumplimiento del otro. O sea, aquí, digamos, es más claro en este cuadro esa diferencia entre la excepción de contrato no cumplido y la condición resolutoria tácita o la resolución judicial del contrato. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos lo de la condición resolutoria tácita. Vimos también lo del derecho de opción que tiene la parte cumplida, o la resolución del contrato, o el cumplimiento forzado del contrato. Ahí vimos estos requisitos para que opere la condición resolutoria. Y también ya hablamos de la resolución judicial del contrato, que es básicamente lo mismo que la condición resolutoria tácita. Viene a ser como el efecto o viene a ser la acción. Ya lo vimos. Ahora, si nosotros miramos
si ya hacemos un análisis de las formas de terminación del contrato, tenemos lo siguiente. Ojo, y en la práctica es común confundir estos términos. Los abogados confunden mucho estos términos. Ojo, primero, la resolución. ¿Cuál es la causa de la resolución? El incumplimiento de una de las partes. ¿Cuál es el efecto principal? Pues tiene un efecto retroactivo, es decir, que vuelve el negocio a su estado inicial, vuelve las cosas a su estado inicial, deshace las obligaciones, ¿sí? Y ustedes se preguntarán, bueno, profe, ¿y qué pasa con la resolución y el efecto retroactivo que produce la resolución judicial del contrato en los contratos bilaterales, pero en los contratos bilaterales que son de trato sucesivo? ¿Cuáles son esos contratos bilaterales de trato sucesivo? Pues aquellos en los cuales las obligaciones del contrato no se cumplen en un solo instante, sino que se cumplen periódicamente en el tiempo, se están cumpliendo en el tiempo, como el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento, el arrendatario está pagando mes a mes el canon y, pero a la vez el arrendatario está haciendo uso, está habitando el inmueble, ¿sí? Entonces uno se pregunta, bueno, y si se hace uso de la resolución judicial del contrato en un contrato de trato sucesivo, aplica la resolución judicial del contrato? Esa es la pregunta. Entonces la respuesta es sí, pero no con efectos retroactivos. Es decir, si la resolución judicial podría dar por terminado el contrato de arrendamiento, de ahí hacia adelante se produce efectos STUNC, ¿cierto? Pero no produciría los efectos SNUNC, es decir, hacia atrás. No generaría efectos hacia atrás en un contrato de trato sucesivo. ¿Por qué? Que el juez no podría ordenar, por ejemplo, al arrendador, no podría ordenarle, oiga, devuélvale los canos de arrendamiento al arrendatario. ¿Por qué no podría hacer eso? Porque al arrendatario no le podría decir, oiga, devuélvale el uso y la habitación de la que usted disfrutó durante esos 10 meses que llevaba habitando el inmueble, ¿sí? Es decir, esas prestaciones no se pueden devolver, porque ya el arrendador recibió esos cánones y ya los gastó porque está concediendo la habitación de un inmueble de él, ¿cierto? Y el arrendatario ya ha hecho uso y ha habitado el inmueble. Entonces, esas prestaciones no se pueden restituir. Entonces, en un contrato de trato sucesivo, pues la resolución no produce efectos retroactivos, sino efectos hacia adelante, ¿sí? Se puede pedir que se termine el contrato, sí, por el incumplimiento de una de las partes, pero no se puede pedir los efectos retroactivos, es decir, no generaría eh, las restituciones mutuas en los contratos de trato sucesivo. Eso es importante tener muy clara esa diferencia. ¿Listo? Bueno, y si hablamos de la rescisión, ojo, la rescisión, en la rescisión, ahí digamos que ya la vamos a mirar, por ejemplo, vamos a hablar de qué es rescindir un contrato, ¿cierto? ¿Qué es la resiliación también de un contrato y qué es la terminación? En la rescisión, como por ejemplo la acción rescisoria por lesión enorme, allí básicamente lo que hay en la acción rescisoria o en la rescisión del contrato, es que el contrato nace viciado, nace con un vicio, ¿sí? Y generalmente nace con un vicio que genera nulidad relativa, no con un vicio que genera nulidad absoluta, ¿cierto? Recuerden que los vicios que generan o lo que genera nulidad absoluta es el objeto ilícito y la causa ilícita y la incapacidad absoluta, ¿cierto?
Pero, por ejemplo, lo que es los incapaces relativos, lo que es, por ejemplo, el error, si el error no es, por ejemplo, el error en la persona, habíamos dicho que no vicia al consentimiento si no es un contrato intuito persona. El error en el objeto sí vicia el consentimiento, pero produces una nulidad relativa. Y el error en la persona, bueno, el error en la persona ya lo dijimos, error en el objeto y el error en la naturaleza del contrato. Sí, en la naturaleza del contrato, digamos que vicia el consentimiento, pero también adolece de nulidad relativa. Entonces, en la rescisión, lo que va a suceder es que se deshace el contrato por un defecto en su origen, ¿cierto? No por el incumplimiento de una de las partes, como sucede en la resolución. Es decir, en la rescisión no la usamos porque una parte cumplió y la otra incumplió, sino que la usamos cuando el contrato nace adoleciendo de alguno de los vicios o de algún problema de nulidad relativa o absoluta, ¿sí? Entonces, ahí lo que hacemos es hacer uso solicitamos la rescisión del contrato o la acción rescisoria, ¿cierto? Y no la resolución del contrato. Entonces, tener muy claro eso, que la rescisión la pedimos o la usamos cuando hay un defecto en el origen del contrato, es decir, cuando el contrato adolece de nulidad absoluta o de nulidad relativa, ¿cierto? Mientras que la resolución la pedimos es cuando hay un incumplimiento de una de las dos partes, de solo una, que la otra tuvo que haber cumplido para poder pedir la resolución. ¿Y qué es la resiliación? Que también van a escuchar eso. Y a veces en preparatorios a uno le preguntan eso. Le dicen, bueno, ¿qué diferencia hay entre la resolución y entre la resiliación? ¿O qué es la rescisión? ¿O qué diferencia hay entre rescisión y resiliación? Sí, a mí me preguntaron, por ejemplo, eso en el contrato de privado 1. A mí me preguntaron eso. Explíqueme cuál es la diferencia, me dijeron, explíqueme cuál es la diferencia entre la rescisión y la resolución. A mí me preguntaron eso. Y bueno, todavía se pregunta. Entonces, estos datos son muy claves porque, digamos, un abogado tiene que tener conocimiento de estos conceptos. Y esto, digamos, se estudian es aquí, en esta asignatura. Ahora, ¿qué es la resiliación? Ojo, porque la resiliación también es una forma de terminar el contrato. Estamos mirando formas de terminación del contrato. Entonces, termina por resolución, o termina por rescisión, o termina por resiliación. ¿Qué es la resiliación? Pues es la terminación del contrato por mutuo acuerdo de las partes. Ojo, por el mutuo acuerdo de las partes. ¿Sí? Es decir, las partes deciden dejar sin efectos el contrato. Entonces, si las partes, por ejemplo, dicen, oiga, no, ya no, yo no quiero persistir en el negocio, ¿usted quiere persistir en el negocio? No, yo tampoco. Ah, bueno, pues así como las cosas se hacen, así mismo se deshacen en derecho, ¿no? Así como las cosas nacen, así también se deshacen. Entonces, así como por mutuo acuerdo creamos el contrato, pues por mutuo acuerdo podemos terminarlo, terminémoslo. Y esa terminación de mutuo acuerdo se llama resiliación. ¿Sí? Entonces le dimos, operó la resiliación del contrato. ¿Qué es que haya operado la resiliación del contrato? Pues que el contrato terminó por mutuo acuerdo de las partes. ¿Listo? Y pues la terminación, pues que es propia de los contratos de trato sucesivo, ejemplo, en el arrendamiento. Ah, bueno, lo que les decía, cuando terminamos un contrato de arrendamiento o un contrato de trato sucesivo, ¿cierto? Pues digamos que no hablamos de resolución, ni hablamos de rescisión propiamente, sino que hablamos es de la terminación del contrato, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de la terminación? Porque como los contratos de trato sucesivos se produce efectos es hacia el futuro, no hacia atrás. Resulta que la resolución trae también implícito, aparte de la terminación hacia el futuro,
La resolución también conlleva los efectos retroactivos, pero como no se pueden dar en un contrato de tratos sucesivos esos efectos retroactivos, como ya les expliqué con el ejemplo del contrato de arrendamiento, donde el arrendatario no puede devolver la habitación que ha tenido, ese, ese uso que ha hecho, pues el arrendador tampoco está obligado a devolver los cánones que ha recibido, ¿no? Porque es justo quedarse con ellos porque el arrendatario ya ha usado y ha habitado la casa. Entonces, ahí no hablamos propiamente de resolución, sino hablamos es de terminación. Es decir, termina de ahí en adelante. Obviamente que va a terminar, y si acudimos a un proceso judicial, pues puede terminar porque hubo un incumplimiento de una de las partes, ¿cierto? Entonces, operaría, digamos, allí la condición resolutoria tácita, pero propiamente no va a ocurrir la resolución, sino va a ocurrir la terminación, porque la resolución ocurre cuando, aparte de que termina, se restituyen las cosas eh, dadas anteriormente, o sea, cuando produce efectos también hacia atrás de la declaración de resolución. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí es claro eso? ¿Están ahí o no están ahí? ¿Me están escuchando o me quedé hablando solo? Profe, sí, señor, sí, se le escucha bien y sí, Aquí hasta el estamos. momento, todo claro. Ok, Adrián, bien, gracias. Muy amable. Bueno, entonces ahora hablemos de la indemnización de perjuicios en la resolución. Como yo les decía, en la resolución, pues hay el incumplimiento de una de las partes y la otra ha cumplido, pues tiene derecho a pedir la indemnización de perjuicios. ¿Y qué es qué es lo que se pide en la indemnización de perjuicios, básicamente? Y ojo que esto opera para cuando hablamos de todo tipo de indemnización de perjuicios, cuando tasamos los perjuicios. Entonces, hay que se reconoce o que se liquida el daño emergente. ¿Qué es el daño emergente? Pues el daño emergente es lo que perdió efectivamente como consecuencia directa del incumplimiento. Me explico. Eh, o les doy un ejemplo para demostrarles qué es el daño emergente. Por ejemplo, que alguien me estrelló el carro. Iba yo conduciendo, llegó un carro y ¡prum! Me estrelló por detrás. Pues resulta que cuando me estrella esa persona, me genera un daño emergente. ¿Cuál es el daño emergente ahí? Pues lo que yo debo gastar, debo invertir para arreglar mi carro. Es decir, el latonero y la pintura, lo que me vale mandar a arreglar ese golpe. Ese es un daño emergente, ¿sí? Eh, y el lucro cesante, ¿qué es? Porque también ahí pedimos el daño emergente y el lucro cesante. Pues el lucro cesante es lo que dejó de ganar la parte cumplida por el incumplimiento de su contraparte. No sé, que una de las partes necesitaba, por ejemplo, el dinero, eh, lo necesitaba en la fecha en que se ha pactado la entrega del dinero porque iba a invertir en un negocio, entonces iba a ganar el 30-40% de las utilidades de esa inversión y resulta que por no haberle cumplido la contraparte a tiempo, pues esa persona perdió la oportunidad de invertir en ese negocio y de ganarse ese 30 o 40% que se iba a ganar. Si él logra demostrar eso en la demanda, ahí lograría demostrar el lucro cesante. Señor juez, mire el lucro cesante que se me generó, ¿cierto? Dejé de ganar esto, dejé de percibir esta suma de dinero, estas utilidades. Aquí le muestro, le traigo las pruebas, ¿cierto? Ese es el lucro cesante. Y entonces, y el daño emergente es, mire, señor juez, lo que me tocó invertir a mí. Son las pruebas de todo lo que me ha tocado invertir a mí, lo que me he gastado yo por el incumplimiento del señor. ¿Sí? Entonces, daño emergente, lucro cesante. Y se paga en las dos, o en cualquiera de las dos opciones, bien sea que el demandante pida el cumplimiento del contrato o bien sea que pida la terminación del contrato, la resolución del contrato.
¿Listo? Bueno, la resiliación del contrato mutuo de disenso, como lo miramos ahorita. ¿Dónde lo encontramos? Allí en el artículo 1602 del Código Civil está estipulado la figurita de la resiliación del contrato o el mutuo disenso. Es decir, que como dice la máxima, en derecho las cosas se deshacen como se hacen, ¿cierto? Si nació por la voluntad de las partes, pues terminará también por voluntad de las partes. Entonces, la resiliación es la convención en que las partes, siendo capaces de disponer libremente de sus derechos, consienten en dejar sin efecto un contrato. Entonces, dejar sin efecto un contrato, terminarlo, pues es resiliar un contrato, es resiliación. Por ejemplo, si yo le presté dinero a alguien a interés, pero esa persona, a un amigo, pero resulta que esa persona, mi amigo, entra en una situación económica crítica y digamos en un estado de salud delicado, y es mi amigo, y yo lo estimo y lo aprecio, y ha sido un buen amigo, y yo digo, no, yo que le voy a cobrar ya la deuda a este man, ¿no? Yo a este man lo aprecio mucho y en las condiciones en que está, yo le voy a condonar la deuda, yo le perdono la deuda, ¿cierto? Resulta que había una hipoteca allí, había una garantía, una prenda para garantizar ese crédito, ese préstamo. Entonces, ahí la solución sería, bueno, pues resiliemos el contrato, ¿cierto? Es decir, el acto de yo condonarle la deuda y la terminación de ese contrato de mutuo con interés y por ende la terminación del contrato de prenda o de hipoteca, contrato accesorio que iba a garantizar ese mutuo con interés, lo hacemos bajo la figurita de la resiliación. ¿Sí? De mutuo acuerdo, dejamos sin efecto ese contrato de mutuo con interés y lo damos por terminado. Entonces allí en 1602 del Código Civil nos dice, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Claro, la máxima de que el contrato es ley para las partes, ¿cierto? Y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Es decir, por el consentimiento mutuo, ¿cierto? Ahí nos está hablando de la resiliación. Y el 1625, allá en el numeral 1 del Código Civil, dice que las obligaciones se extinguen por la convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de su derecho, ¿cierto? Nos está diciendo que por mutuo acuerdo de las partes, por convención entre las partes, pues se pueden extinguir los contratos o las obligaciones. La famosa figurita de la resiliación. Requisitos y modalidades para que opere la resiliación. Tres requisitos esenciales. Primero, el consentimiento mutuo. Ambas partes deben acordar terminar el vínculo contractual. Es decir, mutuo acuerdo, mutuo consentimiento. Primer requisito. Segundo requisito, que haya capacidad legal. Es decir, una parte si es incapaz, o si no tiene, digamos, la capacidad legal, porque es un relativamente incapaz, pues no puede, o digamos, si tenía una ayuda o un salvaguarda nombrado, o tenía un apoderado, un representante legal, un curador, un tutor, pues necesita de que la resiliación la haga su representante legal, su curador o su tutor o con su ayuda, con su salvaguardia. ¿Sí? El régimen de ayudas y salvaguardias de la ley 1995 del año 2019, que cambió todo lo eliminó, digamos, lo de la incapacidad absoluta de los dementes, locos, furiosos y sordomudos que no puedan darse a entender por escrito. Eliminó eso e incluyó allí lo de las ayudas y las salvaguardias, ¿no? El régimen de ayudas y salvaguardias, donde les dice a esas personas, ustedes sí tienen capacidad legal, pero ¿qué? Pero con una ayuda. Ustedes necesitan de ayudas y de salvaguardias. Entonces, claro, se necesita de tener capacidad legal para poder disponer y renunciar a ese derecho.
Claro. Y el tercer requisito, pues que hayan obligaciones pendientes. Que si no hay obligaciones pendientes, pues no estamos hablando de resiliación, sino estamos hablando de que el contrato terminó, o que el contrato ya se cumplió, porque ya se cumplió totalmente, ¿cierto? Entonces, no habría, digamos, propiamente resiliación. El mutuo disenso puede ser expreso o puede ser tácito. Es decir, el mutuo consentimiento, el acuerdo entre las dos partes puede ser expreso o puede ser tácito. ¿Cuándo es expreso? Pues cuando las partes firman un documento, por ejemplo, una escritura pública, si se hizo por escritura pública el contrato, como una compraventa, por ejemplo, de bien inmueble, o una hipoteca, ¿cierto? Pues declarando que dan sin efecto ese contrato, ¿cierto? Es decir, por escrito, de manera expresa. Y tácito, cuando ambas partes abandonan el contrato, el juez puede declarar el mutuo disenso tácito disolviendo el contrato sin condena a perjuicios, ya que nadie cumplió. Bueno, eso es lo otro, que lo que yo les decía ahorita en la exceptio non ad impleti contractus. En la exceptio non ad impleti contractus, el demandado al presentar la contrademanda puede pedir la terminación del contrato. Entonces el juez la resolución del contrato, el juez la puede dar, la puede declarar con base en el mutuo disenso tácito. El mutuo disenso tácito es decir, ninguna de las dos partes cumplió, ambas optaron por abandonar el contrato y abandonar las obligaciones. Por ende, se puede presumir tácitamente que ninguna tiene intención de persistir en el contrato. Y el juez puede declarar también la resolución o la terminación judicial del contrato por ese mutuo disenso tácito. Es decir, cuando nada se dice. Y el expreso es cuando las partes dicen, no, pues démoslo por terminado, ¿cierto? Bueno, esto ya lo habíamos, este comparativo de resiliación versus resolución. Ahora, en la resiliación, la causa es el acuerdo de voluntades, ¿cierto? En la resolución, la causa es el incumplimiento de una parte. En la resiliación, la voluntad debe ser bilateral, nace de ambas partes, mientras que en la resolución, la voluntad es de una de las partes, del cumplido, quien demanda. En cuanto a los perjuicios, en la resiliación no hay indemnización, ¿cierto? No se tasan perjuicios. Y en la resolución, pues hay lugar a indemnización de perjuicios en favor de la parte cumplida. Y frente a la intervención judicial, pues en la resiliación no es necesaria la intervención judicial porque es de mutuo acuerdo, es mutua, ¿cierto? Mientras que en la resolución sí se requiere la intervención judicial, es obligatoria, es decir, la resolución del contrato debe declararla el juez mediante sentencia judicial. Listo, ahora hablemos de la teoría de los riesgos en los contratos bilaterales. Ojo con esta figurita, que esta figurita yo se las había mencionado a ustedes allí cuando estuvimos estudiando los contratos bilaterales. Les dije, esta figurita la vamos a estudiar cuando miremos las figuras propias de los contratos. Entonces, miren, aquí llegamos a la teoría de los riesgos en los contratos bilaterales. ¿Qué es eso de la teoría de los riesgos? Pues miren, aquí digamos la teoría de los riesgos es una institución jurídica también propia de los contratos bilaterales que va a resolver a quién le corresponde asumir los riesgos por fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí? Entonces, ya vamos a explicar bien eso. ¿En dónde la encontramos regulada? En el artículo 1607 del Código Civil. Dice, esta teoría resuelve quién debe soportar la pérdida cuando la cosa debida perece por fuerza mayor o caso fortuito antes de ser entregada. Ojo. Es decir, esta figurita lo que va a hacer es resolver quién debe asumir la pérdida.
cuando la cosa debida, es decir, la cosa que no se ha entregado, perece, pero perece, es decir, se extingue, pero se extingue por fuerza mayor o caso fortuito. Ojo, acuérdense que la fuerza mayor y el caso fortuito son eximentes de responsabilidad y a su vez la fuerza mayor o el caso fortuito o son actos de la naturaleza que son imprevisibles e inevitables, ¿cierto? O son hechos del hombre que también son imprevisibles e inevitables e irresistibles, ¿cierto? Como por ejemplo que haya un terremoto. Nadie puede prever eso, que va a haber un terremoto, ¿cierto? Ni siquiera la misma ciencia lo puede prever. Por lo menos no cuándo ni en qué momento va a pasar. Que haya, por ejemplo, el desprendimiento de una montaña, ¿cierto? Bueno, aunque ese digamos que podría ser previsible si diligentemente, digamos, las entidades del Estado estuvieran monitoreando, pero generalmente eso nunca lo hacen, ¿no? O por hechos del hombre, ¿cierto? Los hechos del hombre. Un atentado terrorista, que se metió la guerrilla o se metieron los paras o se metió una banda criminal y botó granadas y disparó y disparó a la loca y mató el caballo que yo debía entregar y que yo ya había celebrado un contrato de compraventa con el comprador. Es decir, yo tengo un caballo fino, y ya lo negocié y lo estoy vendiendo, y ya lo negocié con el comprador. El comprador ya me dio la mitad del dinero, ya firmamos contrato, me dio la mitad del dinero y quedó de recogerlo este domingo, el fin de semana. Viene por él el sábado, viene a recogerlo el sábado y ya me dio la mitad del dinero. Pero resulta que llega la noche, esta noche, y llueve tan fuerte, con tormenta eléctrica, que cae un rayo preciso encima del establo y me mata el caballo. O sea, el rayo mata el caballo. Un hecho de la naturaleza. Caso fortuito, porque el caballo está bien dentro del establo, el establo cumple con los requisitos necesarios, ¿cierto? Fue un hecho de la naturaleza, un caso fortuito, fuerza mayor, y me mata el caballo. Pregunta, y ahí es donde entra la teoría de los riesgos. ¿Quién asume la pérdida en ese contrato bilateral? Según la teoría de los riesgos, ojo, la atención, según la teoría de los riesgos, si el contrato es civil, quien asume la pérdida, ojo, va a ser el comprador. El comprador, si es un contrato civil que estamos celebrando. Si es un contrato comercial, la pérdida la asume el vendedor. ¿Me explico? Si es un contrato civil, digamos que yo no es que me dedique a criar caballos para vender, sino que a mí me gustan los caballos y yo compré un caballo hace muchos años, un caballo fino, y, y lo he tenido ahí en mi establo, pero aparece alguien a ofrecerme buen dinero por el caballo. Y yo de pronto, yo estoy necesitando el dinero. Y veo que es una buena oportunidad, digo, no, pues yo lo vendo en ese precio, me está pagando el doble de lo que vale el caballo, yo se lo vendo. Y decido vendérselo. Ahí hay un contrato civil, ¿cierto? Digamos que no, yo no me dedico a comprar caballos para vender caballos, yo no soy comerciante de caballos, el señor que me lo está comprando tampoco, es un contrato civil, pero pactamos el negocio así. Él me dio ayer la mitad del precio, quedó de recogerlo el sábado y el sábado me da la otra mitad cuando vaya a recogerlo. Pregunta, muere el caballo esta noche, entonces, ¿quién asume la pérdida allí? Pues la asume el comprador. Es decir, el comprador tendría que llegar el sábado
pagarme la otra mitad del caballo. Y yo no estaría obligado a entregarle el caballo porque el caballo pereció por caso fortuito fuerza mayor. Es decir, no fue mi culpa. Como no fue mi culpa, no fue mi responsabilidad, quien asume la pérdida, bajo la teoría del riesgo o de los riesgos, es el comprador. ¿Sí? Uno dirá, oiga, pero eso es absurdo. ¿Cómo así que el comprador es el que asume la pérdida? Sí, y así funciona en los contratos civiles. Distinto como funcionan los contratos comerciales. Y resulta que en el contrato, si es comercial, por ejemplo, si yo me dedicara a criar caballos de paso para venderlos, y yo vendo un caballo de esos, yo ahí actúo como comerciante, estoy celebrando una compraventa comercial, ¿cierto? De un caballo, de un semoviente. Ahí habría un contrato comercial. Ahí, si es contrato comercial, la regla se invierte. En la teoría de los riesgos en el derecho comercial, el Código de Comercio dice que quien asume la pérdida es el vendedor. Es decir, que ahí yo asumiría la pérdida. ¿Cómo así que yo asumo la pérdida? Sí, el señor ya me dio la mitad del precio, ¿cierto? Yo tenía que entregarle el caballo, pero como el caballo murió por fuerza mayor o caso fortuito, el comprador obviamente está obligado a darme el 50% que le hace falta, que le corresponde cumplir con su obligación, y a mí me tocaría reconocerle, no mentiras, perdón, eh, a mí me toca asumir la pérdida, es decir, al vendedor, yo tendría que reponerle el precio del caballo al señor, ¿sí? Lo que vale el caballo. Es decir, la pérdida la asume el vendedor si la compraventa es comercial. Miremos, la regla general. La regla general es que el riesgo es del acreedor. Es decir, en el 1607 dice el riesgo de cuerpo cierto, cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor, salvo que el deudor se haya constituido en mora de efectuar la entrega o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. Me explico. Aquí el 1607 nos dice que el riesgo del cuerpo cierto, el cuerpo cierto es el caballo, ¿cierto? O la cosa que tenemos que entregar, dice cuya entrega se deba, claro, ahí está pendiente la entrega. Dice que es siempre a cargo del acreedor. El acreedor es el comprador, la persona a la que se le tiene que hacer la entrega, ¿sí? Salvo que el deudor, es decir, el que tiene que hacer la entrega, el dueño del caballo, se haya constituido en mora de efectuar la entrega. Es decir, la cosa cambiaría si, por ejemplo, el mismo contrato, el comprador ya me dio la mitad del precio del caballo, ¿cierto? Y resulta que yo esa noche no metí el caballo, o bueno, supongamos que yo esa noche no, o bueno, lo otro es que también se da por lo siguiente, por culpa del deudor. Yo esa noche no metí el caballo al establo, lo dejé por fuera y se lo robaron, o lo mató una serpiente, o le cayó el rayo, pero porque yo dejé el caballo por fuera, o sea, no lo guardé en el establo. Es decir, yo tuve que ver allí, ¿cierto? Yo tuve que ver allí. Como yo tuve culpa allí, la pérdida la asumo yo, ¿sí? No el comprador, yo, porque yo tuve culpa allí, ¿sí? Ahora, si yo estoy en mora de hacer la entrega, yo había quedado de hacerle la entrega al señor, al comprador este sábado, que yo le digo al comprador, le digo, venga, yo no le puedo hacer la entrega del caballo el sábado, ¿será que no será que no la podemos correr para el lunes? Que yo voy a viajar y yo regreso el domingo en la noche, si quiere, veámonos el lunes y yo le hago la entrega el lunes el caballo, ¿qué le parece? El comprador me dice, bueno, pues sí, listo, no hay problema, pero ya habíamos quedado
y en el contrato quedó que la entrega yo la hacía el sábado. Pero yo llamo al señor, al comprador, le digo, mire, excúseme que no le va a poder cumplir con la entrega el sábado porque voy a viajar y regreso el domingo en la noche, pero yo el lunes le hago entrega del caballo. ¿Quién entró en mora de hacer la entrega? Yo, ¿cierto? Yo que soy el vendedor, es decir, el deudor. Yo soy deudor de hacer la entrega del caballo. Y él es el acreedor de exigirme el cumplimiento de la entrega. Por eso es acreedor, deudor, ¿no? Acreedor no es solo al que le deben dinero, sino al que le deben el cumplimiento de una obligación, ¿no? Y deudor no es el que debe dinero, sino el que debe el cumplimiento de una de sus obligaciones. Ese es el concepto general de acreedor y deudor. No se puede limitar a que acreedor es al que le deben dinero o un derecho de crédito y deudor el que debe dinero, no. Acreedor es al que tiene el derecho a exigir el cumplimiento de cualquier obligación, sea de dar, hacer o no hacer. No de dinero, no solamente dinero. Y deudor es el que está en mora de cumplir con su obligación. Las obligaciones pactadas en el contrato, bien sean de dar, hacer o no hacer, que está en mora. Entonces, si yo entro en mora de hacer la entrega, pues yo soy el deudor, ¿cierto? Y como entré en mora de hacer la entrega, pues yo asumo la pérdida. Si yo no hubiera entrado en mora, quien asume la pérdida es el comprador del caballo, ¿sí? Entonces miren cómo cambian las cosas. Entonces nos dice, salvo que el deudor se haya constituido en mora de efectuar la entrega o que se haya comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas. Claro, si yo también, si yo ya había negociado el caballo con otra persona, o resulta que yo hice ese negocio con este comprador, pero aparece otra persona que me va a pagar el doble de lo que me paga este señor, y yo se la vendo a él, ¿cierto? Yo le vendo la cosa a ese otro señor, pues yo debo asumir la pérdida, ¿no? Yo soy el que tengo que asumir la pérdida. Traducción práctica. Si compras un caballo, que es el cuerpo cierto, y este muere por un rayo antes de que te lo entreguen, tú como comprador, que es el acreedor de la entrega, sigues obligado a pagar el precio, aunque ya no recibas el caballo, ¿sí? Esa es, digamos, la regla general, la del 1607 del Código General. Excepciones. Cuando el riesgo es del deudor, como les decía, cuando hay mora del deudor, si el vendedor no entregó la cosa en el tiempo pactado y luego ocurre el desastre, pues ahí la asume el deudor, es decir, el vendedor. Compromiso doble. Si el deudor prometió la misma cosa a dos personas distintas, también responde el vendedor. Culpa del deudor. Si la cosa se pierde por un hecho suyo o de sus dependientes, como el ejemplo que les dije, si yo dejé el caballo por fuera, ¿cierto? Y no lo metí al establo, pues lo más probable era que le cayera el rayo, ¿no? Y más si sabía que estaba lloviendo, ¿no? Pues culpa del deudor, culpa del vendedor, ¿cierto? Que culpa del deudor, es decir, de la persona que debe la entrega del caballo, que es el vendedor. Y cuando hay pacto entre las partes, ojo, que esta, digamos, es otra excepción a la regla general. Es decir, cuando las partes pactan en el contrato, expresamente, que el deudor asume el caso fortuito. Es decir, si nosotros establecemos una cláusula en el contrato, acuérdense de los elementos accidentales del contrato que vimos en la clase pasada, metemos una cláusula allí para cambiar la regla general y decimos, mire, en este contrato, si llega a ocurrir un caso fortuito, fuerza mayor, y el caballo llega a perecer por fuerza mayor o caso fortuito, el riesgo, la pérdida, la asume el vendedor. Pues ahí invertimos la cosa. ¿Por qué? Porque pactamos una cláusula expresa, un elemento accidental a ese contrato, cambiando, digamos, la regla general, el elemento de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, ahí, y lo podemos hacer, porque con eso no estamos afectando a nadie, ¿cierto? No estamos atentando contra el orden público, ni contra la buena moral, ni las buenas costumbres, ¿no? Si de mutuo acuerdo decidimos eso, pues lo podemos hacer, ¿cierto? A través de una cláusula especial.
Entonces, claro, cuando se pacta en el contrato, que es el vendedor el que asume la pérdida. Y lo que les decía ahorita, la diferencia con el Código de Comercio, la dicotomía entre una y otra área del derecho, pues es que en materia comercial, por allá el artículo 929 del Código de Comercio dice que el riesgo es del vendedor. Si la cosa perece por fuerza mayor antes de la entrega, el contrato se resuelve y el comprador no debe pagar el precio. Ojo. Mientras que allí en materia civil, el riesgo es del comprador, es decir, del acreedor. Si la cosa perece por fuerza mayor antes de la entrega, el comprador sigue obligado a pagar el precio. Imagínense, el comprador es el que asume la pérdida y tiene que pagar el precio completo. Así yo no le puedo entregar el caballo. Mientras que en materia comercial es como más justo, ¿no? Si la cosa perece por fuerza mayor, pues el comprador no debe pagar el precio como debería ser, ¿no? Como debería ser. Porque, ¿por qué se le traslada, por qué la ley civil le traslada el riesgo al comprador? Si se supone que es un eximente de responsabilidad, bueno, por lo que es de pronto lo que es un eximente de responsabilidad, pues no, digamos que el deudor, el vendedor estaría exento de responsabilidad, ¿no? Se le traslada al comprador, pero ese traslado allí me parece injusto, ¿no? Parece injusto, porque aún no se ha hecho la entrega y el contrato, digamos, aún no se ha perfeccionado. Entonces, me parece que no es justo esa figura del Código Civil. Entonces, el 1607 en el Código Civil, que nos establece el riesgo del acreedor, el 929 del Código de Comercio, el riesgo del vendedor en lo comercial, y el 1546 que nos habla de la condición resolutoria tácita, que ya la estudiamos, y el 1609 que nos habla de la exceptio non ad impleti contractus, la excepción de contrato no cumplido, la mora purga la mora, ¿cierto? Listo. ¿Qué nos queda ahora por mirar? Estudiar la acción rescisoria por lesión enorme en el ordenamiento civil colombiano. La famosa acción rescisoria por lesión enorme. Ojo con esto, esta figurita es bien importante. Digamos que la acción rescisoria lo que viene a proteger es el equilibrio económico en los contratos, es decir, que las prestaciones que ambas partes dan sean equivalentes, sean proporcionales, ¿cierto? Que no haya, digamos, un perjuicio o una diferencia desproporcionada entre una y la otra, es decir, que haya como justicia social en ese contrato, ¿no? No que uno se aproveche del otro, ¿cierto? Uno diría, bueno, pues chévere que la acción rescisoria vele por eso, ¿no? Pero resulta que la acción rescisoria por lesión enorme solo aplica para unos casos particulares, no aplica para todos los contratos. Entonces miremos para qué casos aplica. O bueno, demos primero la definición general de qué es la acción rescisoria o qué es la lesión enorme primero. ¿Qué es lesión enorme? Lesión enorme es una institución de orden público y una manifestación del principio de equidad contractual. Se define como el perjuicio económico desproporcionado que sufre una de las partes en un acto jurídico conmutativo, es decir, en un contrato bilateral conmutativo, donde se entiende que las prestaciones deben ser proporcionales, equivalentes, ¿cierto? Es decir, una de las partes va a sufrir una desproporción económica cuando la prestación que recibe, ojo, es inferior a la que entrega, perdón, cuando la prestación que recibe es inferior o la que entrega es superior. Vamos a mirar eso. Es decir, que hay lesión enorme o cuando la desproporción se recibe, ¿sí? O se entrega. Puede haber lesión enorme de ambos lados, en ambas direcciones, ¿cierto? Por ejemplo, puede haber lesión enorme en quien vende, pero también puede haber lesión enorme en quien compra, es decir, en vendedor o en comprador. En los dos se puede dar la lesión enorme, ¿cierto? Ya vamos a mirar cómo se da.
Entonces dice, cuando la prestación que recibe es inferior a los límites cuantitativos fijados por la ley respecto al justo valor de la cosa al momento del contrato. Entonces, aquí también se nos habla del justo precio. ¿Sí? El justo precio, digamos, es como el valor de las cosas en el mercado. Lo que valdría, digamos, un bien inmueble, por ejemplo, en el mercado. Ahora, hay que precisar que la lesión enorme solo aplica en el contrato de compraventa, solo aplica en la compraventa de bienes inmuebles, no aplica para los contratos de compraventa de bienes muebles. Allí no aplica la figura de la lesión enorme. Es decir, que solo podrá darse lesión enorme y podremos hacer uso de la acción rescisoria por lesión enorme cuando estamos hablando de una compraventa de bienes inmuebles. Pero ojo que la lesión enorme no solo aplica para la compraventa de bienes inmuebles, también aplica en otros actos jurídicos que ya vamos a mirar cuáles son. Aquí hay que precisar que la lesión enorme, digamos, no es un vicio del consentimiento, como lo es el error o la fuerza, ¿cierto? Sino que es un vicio objetivo, es decir, un vicio que está allí en la ley. Y vas a comprobar la cifra, el desequilibrio matemático, para que la acción proceda. Ya vamos a mirar cómo opera. Miremos primero las situaciones en las que procede de manera taxativa la lesión enorme. Entonces, procede en la compraventa de bienes inmuebles, de acuerdo con el artículo 1947 del Código Civil. Ahorita lo vamos a mirar. Pero solo aplica para la compraventa de bienes inmuebles. Procede también la lesión enorme en la permuta de bienes inmuebles, es decir, cuando intercambiamos bienes inmuebles, cuando damos unos bienes por otros bienes inmuebles. Damos un bien inmueble o unos bienes inmuebles por otro bien inmueble o por otros bienes inmuebles, ¿cierto? Recuerde que en la permuta puede haber intercambio de bienes y también entrega de dinero, siempre y cuando lo que se entrega en dinero no supere el 50% de lo que se permuta. Que si supera el 50%, entonces ya no es permuta, sino es compra-venta. ¿Sí? Si permutamos, por ejemplo, bienes donde el 60% es en permuta y el otro 40% en dinero, entonces es permuta. ¿Sí? Es permuta. Hablamos de contrato de permuta. Ahora, entonces opera también en la permuta, pero solo de bienes inmuebles, no de bienes muebles. Al igual que en la compraventa, solo de bienes inmuebles, no de muebles. ¿Dónde más aplica la lesión enorme? Aplica en la partición de bienes. ¿Qué es la partición de bienes? Pues partición de bienes se hace, por ejemplo, cuando hay una sucesión hereditaria, cuando hay una herencia, y hay que liquidar la masa herencial entre los herederos, ¿cierto? Entonces, ahí hay una partición de bienes. Entonces, estos bienes se adjudican a este heredero, este es a otro, este a otro, o se adjudican en común y pro indiviso en porcentaje, ¿cierto? Entonces, en esa partición de bienes tiene que haber una desproporción matemática cuantitativa que ya vamos a mirar cómo consiste la desproporción frente al justo precio. También hay partición de bienes en la liquidación de la sociedad conyugal. Cuando nosotros liquidamos una sociedad conyugal, es decir, cuando liquidamos los bienes sociales, patrimonio que se conforma, que se crea cuando los cónyuges se casan o cuando hay cuando hay matrimonio, ¿cierto? Se crea una sociedad conyugal. Cuando se está en unión marital de hecho, se crea una sociedad patrimonial de hecho. Y en ambos casos, cuando se quiere terminar o se separan, pues hay que liquidar esa sociedad conyugal o esa unión patrimonial, esa sociedad patrimonial. Y entonces hay que repartir. Entonces usted con estos bienes, yo con estos. Entonces la lesión enorme y la desproporción se debe dar ahí también, ¿sí? Entonces aplica para ambos casos, ¿no? En las sucesiones y en las liquidaciones de sociedades conyugales. Y en el cuarto caso, en la aceptación de la asignación hereditaria. Es
Es decir, cuando aparece un testamento desconocido que reduce la cuota. Ya vamos a hablar de eso. Y una quinta situación, en los intereses, cuando se pactan intereses en el contrato de mutuo. Ahí también lesión enorme, en los intereses, en el contrato de mutuo. Imagínense. Ya vamos a mirar también eso. Y en la cláusula penal también hay lesión enorme. Cuando el monto pactado en la cláusula penal es desproporcionado. ¿Sí? Cuando excede, por ejemplo, en la cláusula penal la proporción es, hablamos de que hay lesión enorme cuando excede el 100% de la obligación principal. El contrato era, no sé, y estábamos haciendo un contrato de compraventa de una casa que valía 500 millones de pesos, que vale 500 millones. Y pactamos como cláusula penal de incumplimiento 500 millones de pesos. Es decir, el 100% del valor del contrato. Si pactamos una cláusula superior a 500 millones, es decir, al 100% del valor del contrato, ya habría allí lesión enorme. En la anticresis también hay lesión enorme. ¿Qué es la anticresis? La anticresis es un contrato que ya no se usa, que es un contrato que antes, digamos, servía muchísimo y todavía podría servir, ¿no? Un contrato en el cual el deudor, para pagar una deuda, una obligación a su acreedor, por ejemplo, yo debo 200 millones de pesos o debo 100 millones de pesos a un acreedor, pero no tengo cómo pagarle en dinero. Pero resulta que yo tengo una casa que la tengo en arriendo. Entonces yo le puedo decir a mi acreedor, al acreedor anticrético, le puedo decir, mire, yo no tengo dinero para pagarle, pero yo le puedo pagar con los frutos civiles de la casa. Entonces, hagamos un contrato de anticresis. ¿Qué es el contrato de anticresis? Yo me comprometo a pagarle la deuda con los frutos de la casa. Es decir, yo le cedo la casa o el derecho, los derechos para usufructuar la casa para que se pague con los frutos civiles, con los cánones de arrendamiento de la casa. ¿Sí? Y ahí entonces, ahí con eso, en esos cánones de arrendamiento, estoy pagando intereses y capital. Y lo pactamos a tantos años. Entonces proyectamos que a 5 años o a 3 años o a 4 años. ¿Cómo se mide ahí la desproporción? Se va a medir, digamos, si el tiempo que usted pactó, en el tiempo que usted pactó es mucho tiempo, el que usted le está dando al acreedor anticrético, y al pactar todo ese tiempo de más, el acreedor anticrético está ganándose más del doble del justo precio. ¿Sí? Todo esto funciona, digamos, con ejercicios matemáticos. Tendríamos que hacer ejercicios matemáticos para explicar cada caso en particular. Eso es lo que se acostumbra a hacer, digamos, en las clases de lesión enorme. Se coge y se hace un ejercicio matemático en cada acto jurídico para que se pueda entender eso y se pueda llevar a la vida práctica. Porque a la hora de demandar, pues hay que hacerlo y hay que entenderlo matemáticamente, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí en la cláusula penal, en la anticresis y en el censo también. En la compraventa de bienes inmuebles, empecemos mirando cómo ocurre en la compraventa de bienes inmuebles. Allí el artículo 1947 del Código Civil nos dice que es el que regula, digamos, la lesión enorme en la compraventa de bienes inmuebles. Dice que procede la lesión enorme en la compraventa de bienes inmuebles, procede cuando el vendedor, ojo, cuando el vendedor de un bien inmueble recibe menos de la mitad del justo precio. Cuando el vendedor recibe menos de la mitad del justo precio. Supongamos, tengo una casa que vale, estoy vendiendo una casa que vale, el justo precio de esa casa son 500 millones de pesos. Ese es el justo precio, el valor realmente comercial, 500 millones de pesos. Y la estoy vendiendo.
Pero resulta que yo vendo la casa por menos de la mitad del justo precio. Es decir, menos de la mitad de 500 millones, que es el justo precio, sería menos de 250 millones de pesos. Que 250 millones es la mitad del justo precio. Si yo vendo la casa por menos de 250, digamos, la vendo por 240 millones, yo podría después pedir la rescisión de ese contrato de compraventa porque hubo lesión enorme. Yo puedo decirle al juez, señor juez, rescinda el contrato por lesión enorme. Cuando yo le vendí la casa al señor, realmente se la vendí por menos de la mitad del justo precio. Mi casa valía para esa época 500 millones de pesos y yo se la vendí en 240. Rescinda el contrato, ¿cierto? Ahí va a ocurrir algo y es que el juez, el comprador de la casa va a tener la posibilidad de sostener, de mantener el contrato, es decir, de evitar que el contrato se termine, se acabe, que se rescinda, si completa el justo precio, ¿sí? Si completa el justo precio, ya vamos a mirar ahorita, con una deducción del 10% del valor del justo precio. Para eso toca hacer un ejercicio práctico matemático. Un ejemplo, que lo vamos a hacer. Ojo, entonces, el vendedor recibe, hay lesión enorme en el vendedor cuando recibe menos de la mitad del justo precio. Recibió menos de 250 millones de pesos, hay lesión enorme. Si hubiera recibido 250 millones, no habría lesión enorme porque hasta ahí se puede, ¿sí? Entonces, cuando es menos de la mitad del justo precio. Y el comprador, y hay lesión enorme en el comprador, ojo, cuando el comprador paga más del doble del justo precio. La casa valía 500 millones, la vendí en 1.100 millones de pesos. ¿Quién sufrió la lesión enorme? El comprador. Ya no la sufro yo, vendedor. Yo la sufro si vendo por menos de la mitad de lo que vale mi casa. La sufre el comprador cuando paga más del doble del justo precio. El justo precio de mi casa es 500 y la vendí en 1.100 millones. Pues el comprador pagó más del doble, o sea, podía haber pagado hasta 1.000 millones y hasta 1.000 millones no tendría derecho después él a demandarme por lesión enorme, porque es más del doble del justo precio. Si el justo precio es 500, el doble son 1.000. Y dice que es más del doble del justo precio, cuando el comprador paga más del doble del justo precio. ¿Sí? Puede hacer uso de la figurita de la lesión enorme. Vendedor perjudicado. ¿Cuándo el vendedor es el perjudicado? Cuando recibe menos de la mitad del justo precio del inmueble. Ya lo dijimos. Vale 500 millones el inmueble, recibe menos de la mitad, menos de 250 millones. Vende por menos de 250. ¿Cuándo es el comprador el perjudicado? Cuando paga más del doble del justo precio del inmueble. La casa vale 500, más del doble, es decir, más de 1.000. Si paga más de 1.000, sufre lesión enorme el comprador y puede demandarme para que se rescinda el contrato, es decir, para que yo le devuelva el dinero que él me dio y él me devuelve la casa, ¿cierto? Pero ojo que cuando hay demanda por acción rescisoria, cuando hay demanda de acción rescisoria por lesión enorme, ambas partes tienen la oportunidad de persistir en que el contrato se sostenga y no que el juez lo anule y lo vuelva para atrás. Ya vamos a mirar cómo funciona. Bueno, espérenme, resolvemos eso de una vez. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿cómo se salva el contrato? Póngale atención. Ojo. Un ejemplo, pongamos un ejemplo práctico. Un inmueble que vale 100 millones de pesos, un lote, hablemos de un lote. Lote que vale 100 millones de pesos, ¿cierto? El precio que paga el comprador es de 40 millones. Es decir, que hay lesión enorme porque el comprador pagó menos de la mitad del justo precio.
La mitad del justo precio eran 50 millones, el comprador pagó 40, es decir, ¿quién sufrió la lesión enorme allí? El vendedor, ¿cierto? Entonces el vendedor demanda y el juez declara la rescisión. Pero ojo, que el comprador puede decidir si hace uso del derecho que consagra el artículo 1948 para salvar el contrato. ¿Y cuál es ese derecho del cual puede hacer uso el comprador para salvar el contrato? Es decir, para que el contrato no se rescinda. ¿Cómo aplica la regla? Ojo, se toma el justo precio, que son 100 millones de pesos. Se le calcula la décima parte. La décima parte de 100 millones de pesos, pues son 10 millones de pesos, ¿cierto? Y esa décima parte se le descuenta al valor que debe completar el comprador. ¿Sí me hago entender? Es decir, el comprador dio 40 millones, el lote valía 100, el vendedor sufrió lesión enorme, demanda al comprador para que le devuelva el lote y él le devuelva su dinero, pero el comprador dice, no, espere señor juez que yo quiero mantener el contrato, yo quiero perseverar en el contrato. Entonces el juez le dice, bueno, usted quiere perseverar en el contrato, entonces complete el justo precio, complete lo que falta para el justo precio con una deducción del 10%. Entonces, como el justo precio son 100 millones de pesos y él dio 40, ¿cierto? Le dice, complete el justo precio, pero con una deducción del 10%. Entonces, esa deducción del 10% se la hacemos es al justo precio. Justo precio son 100 millones de pesos. Le hacemos la deducción del 10%, decirle 10 millones menos. O sea que, ¿cuánto tiene que completar el comprador? No tiene que completar 100 millones, sino 90 millones. ¿Cuánto dio él? Dio 40. Para persistir en el negocio, entonces tendría que dar 40 más 50, 90. Tendría que dar 50 millones de pesos más para salvar el negocio, para que el juez no le anule la compraventa. ¿Sí me entienden? ¿Sí? ¿Sí es claro ese ejemplo? Profe, está chévere eso así porque la persona no pierde porque puede un error, Claro, una mala asesoría, una mala valorización. Y porque claro. no tiene que perder. Uh-huh. Puede que la persona, digamos, vendió por necesidad y pues el otro se aprovechó. Entonces, bueno, la ley dice, listo, en la venta de bienes inmuebles, usted puede recuperar parte de lo que perdió, pero con una deducción del 10% del justo precio. ¿Por qué? Por retractarse. Es decir, que la ley, el juzgado o la ley, el juez, impone un castigo al vendedor que se retracta con la lesión enorme, es decir, que pide que se anule el contrato y le dice, listo, yo le anulo el contrato o si el comprador quiere persistir, él tiene el derecho a persistir en el contrato, pero entonces va a completar el justo precio, pero con una deducción del 10% del justo precio. Es decir, no completa el justo precio, sino menos el 10% de ese justo precio. Es decir, es como si le pusiera una pequeña sanción al vendedor por haber vendido por haberse retractado del negocio. ¿Sí? Y digamos, sí, es eso, una pequeña penalización, porque entonces uno podría decir, no, ¿y por qué el juez no ordena que complete el justo precio? Que complete los 100 millones, que es lo que vale realmente la casa. No, porque de todos modos el vendedor también está jugando, digamos, con la expectativa y la seguridad jurídica del comprador. Que cómo es que usted vende hoy y se arrepiente en un año o 2 años, imagínese. Sí, entonces eso también, digamos, se pueden generar perjuicios, o sea, generalmente se generan perjuicios para el comprador. Imagínese que el comprador ya le haya hecho mejoras a ese inmueble, o sí, le haya hecho mejoras. Entonces todo eso, ¿no? La expectativa que tenía el comprador ya, la valorización del inmueble, todo eso. Entonces hay una penalización allí. Ahora, si es al revés, ¿cómo se tasaría si es al revés? Ahora, cuando
El perjuicio no lo sufre el vendedor, sino lo sufre el comprador. Hagamos un ejemplo. En este escenario, el comprador paga más del doble del justo precio. Es decir, pongamos el siguiente ejercicio. El mismo ejercicio, pero a la inversa. El justo precio del lote son 100 millones de pesos. El precio que pagó el comprador fueron 250 millones de pesos y el lote valía 100. ¿Quién ganó ahí? El vendedor. ¿Quién perdió? El comprador. ¿Por qué perdió el comprador? Porque pagó más del doble del justo precio. El justo precio eran 100 millones por el lote y pagó 250. Podía haber pagado hasta 200, pero como pagó más del doble del justo precio, más de 200, pues hay lesión enorme para el comprador, ya no para el vendedor, para el comprador. Entonces el comprador es el que puede demandar en acción rescissoria por lesión enorme, pidiéndole al juez que rescinda ese contrato, ¿cierto? Pero entonces, ojo, el vendedor, que fue quien se benefició, puede persistir en el negocio también. Decirle, espere señor juez que yo quiero mantener el negocio, yo no quiero que se rescinda el contrato, yo quiero mantenerlo. Entonces la ley le dice, ah, sí, usted quiere mantener el negocio, entonces complete el justo precio más un 10% del justo precio. ¿Sí? Ahí se sanciona al vendedor. ¿Por qué se sanciona al vendedor? Por haber recibido más del doble del justo precio. ¿Sí? Entonces uno se pregunta ahí, bueno, entonces ¿cómo sería en un ejemplo práctico? Bueno, el lote valía 100 millones, el comprador pagó 250, el comprador demanda al vendedor porque le vendió por más del doble, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se calcula ahí? Pues ojo, tomamos el valor del justo precio del lote que son 100 millones de pesos, sacamos el 10%, es decir, 10 millones de pesos. El vendedor tiene que restituir la mitad, tiene que restituir el excedente del justo precio. No, mentiras. Espérenme. Es que esto se pega uno en la enredada. Ojo. Bueno, sacamos el 10%, desde el justo precio serían 10 millones. El tope que el vendedor puede conservar, a diferencia del comprador, al vendedor se le suma esta décima parte al justo precio, es decir, 100 millones más 10 millones son 110 millones. Ese es el valor máximo que la ley le permite quedarse al vendedor tras el ajuste. Máximo 110 millones de pesos. Es decir, que tiene que restituir el resto. ¿Cuánto recibió? 250. ¿Con cuánto se puede quedar el vendedor? Con el justo precio más el 10%. Es decir, con 110 millones. ¿Cuánto tiene que devolver? Tiene que devolver 140, ¿cierto? ¿Sí estoy haciendo bien las cuentas? Si recibió 250 millones de pesos. Tiene que devolver 160, porque él tiene que indemnizar, vamos a decirlo así, la multa. No, porque es que la ley aquí le concede el derecho al vendedor de quedarse con el justo precio más el 10%. ¿Sí? O sea, puede conservar el justo precio más el 10%. O sea, puede quedarse con 110 millones de pesos. Y recibió 250, ¿cuánto tendría que restituir? 250 menos 110, 140, ¿cierto? 140. Ajá, ¿Sí? 140. 140 millones de pesos, exactamente. Es decir, para que el vendedor evite la rescisión del contrato, tendrá que devolverle al comprador 140 millones de pesos. Si el vendedor o el comprador no quieren persistir, pues ¿qué va a pasar? El juez declara la terminación del contrato, la rescisión del contrato, la terminación. ¿Y cómo? Pues que las cosas vuelvan a su estado anterior. Devuelva la casa y devuelva el dinero, ¿cierto? Es decir, devuélvanse las prestaciones dadas.
Así de sencillo. Así funciona la resolución la resolución ¿qué? La lesión enorme o la acción rescisoria por lesión enorme en la compraventa de bienes inmuebles. ¿Sí? Miren que es algo enredadito por el tema de los números y nosotros los abogados somos como un poco flojitos para el tema de los cálculos y las matemáticas y los números, porque desde que uno sale del colegio no vuelve a ver matemáticas, ¿cierto? En cambio, las otras carreras ven matemáticas, muchas ven matemáticas, nosotros no. O sea, a nosotros se nos dificulta a veces un poquito el tema de los cálculos y las cuentas, ¿no? Y eso que lo necesitamos, por ejemplo, para el tema laboral, ¿no? Para el tema pensional y bueno, para todo lo que tiene que ver con indemnizaciones de perjuicios y reparación de perjuicios, ¿no? Ahí tenemos que calcular todo el tema de los perjuicios. Sí, Germán, te escuchamos. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, una pregunta. Buenas noches. ¿Ese precio justo cómo se establece? Esa es una buena pregunta. Ese justo precio se establece a través de un peritaje. El juzgado ordena un peritaje. Entonces, desde la lista de auxiliares de la justicia, el juez dice, bueno, designemos a tal perito y señor perito, vaya, haga el avalúo de ese inmueble y dígame cuál es el justo precio de ese inmueble. Entonces, generalmente lo establece un perito, ¿sí? Haciendo el avalúo. Y ahí se saca el justo precio. Una pregunta respecto a eso. ¿Significa que en la práctica, antes de que eso llegue a un juzgado, para yo no fallar en ese aspecto en la venta de un inmueble, contrato un perito para que me haga el avalúo comercial del inmueble, ¿correcto? Sí, señor. Sí, Germán, es lo ideal, exactamente. Muy bien, claro. Digamos que ahí va uno a la fija, Lo primero que tendría uno que hacer es pagar el avalúo de manera particular, contratar una lonja, un buen evaluador. Y bueno, dígame realmente cuánto vale mi predio, cuánto costaba hace un año o hace 6 meses que lo vendí. Hágame el avalúo, por favor. Y dígame cuánto es el justo precio. Ya teniendo certeza de eso, entonces puedo decir, no, pues yo voy a cubrir en demanda de acción rescisoria por lesión enorme, ¿cierto? Bien sea el vendedor o bien sea el comprador. El vendedor para saber si vendió por menos de la mitad del justo precio, o el comprador para saber si pagó más del doble del justo precio. ¿Listo? Claro, esa es la prueba reina, Andrés, el avalúo. Claro. Pues un avalúo no vale mucho, Vale, ¿no? doctor, muchas gracias. Un avalúo no es que cueste mucho, ¿no? Un avalúo particular tampoco es que cueste mucho. Entonces sí, ese sería lo ideal. Bueno, ya son las 6:57, yo tengo que entrar a clase ahorita a las 7, otra clase. Miren que nos tomamos las 2 horitas porque es que este tema es largo y nos falta estudiar las otras situaciones de la lesión enorme para terminar de estudiar esas instituciones jurídicas propias de los contratos. Entonces ya con esto, digamos, terminamos todo el estudio, digamos, de todo lo que concierne a los contratos. Ya sería las clases que nos quedan, las pocas clases que nos quedan, creo que nos quedan 2 clases, entrar a estudiar ya en profundidad los contratos más importantes, ¿no? Entonces entraremos a estudiar ya la próxima clase a profundidad el contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, y bueno, y miraremos qué otros contratos podemos profundizar. ¿Listo? Por lo menos los más importantes, como es el de compraventa, porque es que el contrato de compraventa tiene allí unas instituciones jurídicas propias, como son, por ejemplo, las arras retractatorias, las arras confirmatorias. ¿Cómo opera eso de las arras? Tiene unos pactos, específicos que son el pacto comisorio simple y el pacto comisorio calificado. Tiene también el pacto de retroventa, y eso, el pacto comisorio simple y el pacto comisorio calificado cambia el sentido de la condición resolutoria o de la resolución judicial del contrato que estudiamos hoy.
y vamos a mirarlo por qué cuando estudiemos el contrato de compraventa. Es decir, el contrato de compraventa tiene sus características particulares, ¿no? Bueno, miraremos allí también pues las obligaciones de ambas partes y todo el tema. Es el contrato como más largo, más extenso en contratos. Siempre ha sido el contrato más extenso, que tiene más cositas y el más importante, que es el que más usamos, ¿no? Entonces vamos a mirar bien ese contrato ya la próxima clase y estudiaremos también el de arrendamiento, que es bien importante. Podemos estudiar también el de permuta, eh, el mutuo con interés, también lo podemos estudiar, aunque ese es un contrato comercial, contrato mercantil. Pero bueno, ahí miramos a ver qué otros contratos alcanzamos a profundizar. ¿Listo? Bueno, pues eso era todo por hoy. Les agradezco mucho la asistencia. Nos veremos en 8 días. Denme un tiempito para calificarles la actividad entregable, o ustedes todavía no tienen actividad entregable cargada que esté pendiente de calificar, ¿no? ¿Cierto? Creo que no. ¿O sí? ¿Ustedes cargaron hace No, poco profe, no actividad tenemos. entregable? No. Está para No, la no otra tenemos. semana, ¿cierto? Está como para el Sí, 28. Ah, listo. correcto, el 28. Ok, es con el curso de obligaciones que tengo ahí para calificarle la entrega 2, pero bueno, ahí me toca darle el fin de semana, todo el fin de semana, porque son muchos trabajos. Entonces uno invierte mucho tiempo revisando y haciendo las respectivas observaciones, ¿no? Pero bueno, yo ya para ustedes voy a estar más desocupadito con los otros cursos. Bueno, pues eso era todo por hoy. Agradecerles la asistencia y desearles una feliz noche, un feliz resto de semana. Nos veremos en la próxima clase. Y bueno, gracias por la asistencia. Una feliz noche para todos. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Una feliz noche. Muchas gracias, profe.